Hola y bienvenida a este audiolibro Los Yoga Sutras de Patanjali que voy a leer a modo de meditación, dejando algunos segundos tras la lectura de los sutras para que puedas interiorizarlos y meditar en ellos. Espero que los disfrutes y despierten en ti algo nuevo al escucharlos. Capítulo 1. Samadhi-pada, de la contemplación. Ahora la enseñanza del yoga. Yoga es la detención de los procesos mentales. Entonces, el testigo se establece en su propia naturaleza. En caso contrario, el testigo asume la forma de los procesos mentales. Hay 5 tipos de procesos mentales y pueden estar sujetos a las aflicciones o verse libres de ellas. Los 5 tipos de procesos mentales son el conocimiento, el error, la conceptualización, el sueño y la memoria. El conocimiento es la percepción, la inferencia y el testimonio verbal. El error es un conocimiento falso que no corresponde a la forma del objeto conocido. La conceptualización es consubstancial al conocimiento lingüístico y carece de referente externo. El sueño es un proceso mental que depende de la percepción de la ausencia. La memoria es la no tergiversación de un objeto percibido. La detención de los procesos mentales se produce mediante la práctica y el desapego. En este caso, la práctica es el esfuerzo para la consecución de la estabilidad mental. Esta práctica se afianza cuando se cultiva durante largo tiempo, de forma ininterrumpida y con consideración. El desapego es la conciencia de autodominio que tiene una persona cuando no está pegada ni a los objetos de este mundo ni a los del más allá. Más allá de este desapego se encuentra el desapego supremo o la ausencia de deseo hacia los constituyentes que nace de la misma visión del Purusha. La contemplación cognitiva asume formas distintas: la tosca, la sutil, la gozosa y la referente al yo. La otra contemplación, la no cognitiva, va precedida por la práctica de la detención de los procesos mentales y se da cuando la mente queda reducida a las impresiones latentes. Esta contemplación es innata para los incorpóreos y para los que se reabsorben en la naturaleza primordial. En todos los otros casos, la contemplación va precedida por la confianza, la energía, la atención, la concentración y la visión. La contemplación está más cerca para aquellos que son muy diligentes. Se producen diferencias en la cercanía de la contemplación según el grado de intensidad de la práctica, sea suave, medio o fuerte.
o la contemplación se produce gracias a la meditación continuada en el Señor. El Señor es un Purusha especial que no se ve afectado ni por las aflicciones, ni por sus actos, ni por la fructificación de las acciones, ni por el depósito kármico de las impresiones latentes. En él se encuentra en grado sumo la semilla de la omnisciencia. Él es el maestro de los maestros primordiales, ya que no está sujeto a la limitación temporal. La palabra que lo expresa es el pranava, la sílaba Om. La repetición de este Om produce la comprensión de su significado. Entonces se consigue la visión interior y desaparecen los obstáculos mentales. Los obstáculos son propiamente las dispersiones mentales. La enfermedad, la apatía, la duda, la negligencia, la pereza, la intemperancia, la visión errónea, la incapacidad de alcanzar un nivel de contemplación y la precariedad del nivel conseguido. Los factores concomitantes de las dispersiones mentales son el dolor, la frustración, el temblor de los miembros corporales, la inspiración y la expiración agitadas. A fin de eliminarlos, la práctica de la concentración en un solo objeto. La paz mental se obtiene cultivando la amistad con los que son felices, la compasión por los que sufren, la alegría con los virtuosos y la indiferencia hacia los malvados. O bien mediante la expulsión y la retención de la respiración. O mediante la aparición de una percepción sutil que es capaz de producir la estabilidad de la mente al estar plenamente concentrada en un solo objeto. O bien mediante una percepción sutil, fulgurante e indolora. O bien mediante una mente que tiene por objeto a los que están libres de pasión. O bien mediante una mente que toma como soporte el conocimiento propio del sueño y del sueño profundo. O bien meditando en el objeto deseado. El alcance de esta meditación va desde el átomo más sutil hasta la magnitud más elevada. La absorción se produce en el caso de una mente serena que, como un diamante puro, asume el color del lugar donde reposa, ya sea el sujeto perceptor, el acto mismo de la percepción o el objeto percibido. En este caso, la absorción discursiva tosca es la que va acompañada de las conceptualizaciones lingüísticas propias de la palabra, el objeto y el conocimiento. Con la purificación de la memoria se produce la absorción no discursiva tosca, que al mostrarse vacía de sí misma revela solo el objeto percibido. Del mismo modo se explican en lo que atañe al ámbito de lo sutil la absorción sutil discursiva y la no discursiva. El ámbito de lo sutil alcanza hasta la naturaleza no manifiesta. Todos estos estados contemplativos contienen la semilla de un objeto externo. Cuando la absorción sutil no discursiva alcanza su grado máximo de pureza,
surge la transparencia del alma. Aparece entonces el conocimiento infalible, la visión colmada de verdad. Esta visión tiene un ámbito distinto del que atañe al conocimiento verbal e inferencial, ya que su objeto es particular y no universal. La impresión latente que nace de esta visión detiene a las otras impresiones latentes. Cuando ésta también cesa, a raíz de la detención de todos los procesos e impresiones mentales, aparece la contemplación no germinal, libre de semilla. Capítulo 2. Sadhana Pada, de la práctica. Actitud ascética, estudio y meditación constante en el Señor constituyen el Kriya Yoga, yoga de la acción. Su objetivo es el fortalecimiento de la contemplación y la atenuación de las aflicciones. Las aflicciones son la ignorancia, el sentido del yo, la pasión, la aversión y el instinto de supervivencia. La ignorancia es el campo de cultivo de las otras aflicciones, bien se encuentren en estado latente, atenuado, interrumpido u operativo. La ignorancia es la visión de lo permanente en lo transitorio, de lo puro en lo impuro, del placer en el dolor y del yo en lo que no es el yo. El sentido del yo es la identidad aparente entre la facultad de la visión y su instrumento. La pasión es concomitante con el placer. La aversión es concomitante con el dolor. El instinto de supervivencia surge de las propias impresiones latentes, rasa, y se encuentra presente incluso en los sabios. Estas aflicciones, cuando son sutiles, han de ser erradicadas mediante la reabsorción de la mente en la naturaleza primordial. Sin embargo, sus operaciones pueden ser erradicadas mediante la meditación. El depósito kármico tiene su raíz en las aflicciones y se experimenta tanto en esta vida como en las otras. Cuando hay raíz, fructifica el karma, determinando así el nacimiento, la duración de la vida y la experiencia. Sus frutos son el placer y el dolor causados por el mérito y el desmérito. Para el hombre de conocimiento, toda experiencia es dolorosa, debido a la fricción de los constituyentes y el dolor causado por el cambio, el sufrimiento y las impresiones latentes. Lo que hay que erradicar es el dolor que todavía no ha llegado. La causa de lo que hay que erradicar es la conjunción entre el perceptor y el mundo perceptible. El mundo perceptible tiene tendencia a la iluminación, la acción y la estabilidad. Está formado por los elementos y los sentidos y tiene por objeto la experiencia y la liberación. Las líneas de fractura de los constituyentes de la naturaleza son el específico, lo inespecífico, el signo puro
y lo que está más allá de todo signo. El perceptor es sólo la visión, que aun siendo impoluta, se ve reflejada en la percepción mental del mundo. El mundo perceptible tiene solo sentido en función de ese perceptor. Para aquel que ha conseguido su objetivo, el mundo perceptible desaparece, aunque sigue de hecho existiendo, ya que es común a otras mentes perceptivas. La conjunción es la causa constitutiva de la potencia del poseedor y del objeto poseído. Su causa es la ignorancia. Al desaparecer la causa, desaparece la conjunción, y en eso consiste la erradicación, jhana, el aislamiento de la visión. La intelección discriminativa infalible es el medio para la erradicación. En esta intelección discriminativa, la séptule sabiduría trascendental. Gracias a la práctica de los elementos del yoga se produce la destrucción de las impurezas y surge el resplandor del conocimiento, que se prolonga hasta la aparición de la intelección discriminativa. Las restricciones, las prescripciones, las posturas, el control de la respiración, la retirada de los sentidos, la concentración, la meditación y la contemplación constituyen los 8 elementos del yoga. Las restricciones son la no violencia, la verdad, la honestidad, la castidad y la no aceptación. Cuando estas restricciones son universales, al no estar limitadas por la casta, el lugar, el tiempo o la convención social, constituyen el gran voto. Las prescripciones son la pureza, el contentamiento, la actitud ascética, el estudio y la meditación constante en el Señor. Ante el asedio de las malas intenciones, la meditación sobre los contrarios. La meditación sobre los contrarios consiste en considerar que las malas intenciones, como la violencia, la mentira y las otras, bien sean cultivadas por uno mismo, instigadas o permitidas, tienen como resultado el dolor y la ignorancia interminables. Estas malas intenciones van siempre precedidas por la codicia, la cólera o la confusión, y se producen en un grado suave, medio o fuerte. Cuando se afianza la no violencia, los que están cerca abandonan el odio. Cuando se afianza la verdad, fructifican las acciones. Cuando se afianza la honestidad, aparecen todas las maravillas. Cuando se afianza la castidad, se obtiene la energía. Cuando se estabiliza la no aceptación, se comprende el porqué del nacimiento. El efecto de la pureza es el disgusto por el propio cuerpo y la falta de contacto con otros. Y también la purificación del intelecto, el bienestar mental, la concentración, la victoria sobre los sentidos y la capacidad para la visión del alma interior. Gracias al contentamiento se alcanza una felicidad incomparable. Gracias a la actitud ascética, la plenitud corporal y de los sentidos, debido a la destrucción de las impurezas.
gracias al estudio, la cercanía constante con la divinidad elegida. Gracias a la meditación constante en el Señor, la plenitud de la contemplación. La postura será estable y cómoda. Gracias a la relajación del esfuerzo o la absorción en el infinito. Entonces, las parejas de opuestos dejan de atormentar. Cuando esto se produce, es posible el control de la respiración, que consiste en la interrupción del movimiento de inspiración y expiración. El control de la respiración posee las funciones externas, internas y de retención. Está determinado por el espacio, el tiempo y la cantidad, y es prolongado y sutil. El cuarto tipo de control trasciende el ámbito de lo externo y lo interno. A continuación, se destruye el velo de la luz y la mente queda capacitada para las concentraciones. La retirada de los sentidos se produce cuando estos no entran en contacto con sus respectivos objetos y parece como si imitasen el funcionamiento de la mente. Entonces se produce el dominio supremo de los sentidos. Capítulo 3. Vibhuti-pada, de los poderes. La concentración es la fijación de la mente en un punto. La meditación es la continuidad perceptiva de ese mismo punto. La contemplación es esa misma continuidad perceptiva, cuando refleja solo el objeto percibido y aparece como vacía de sí misma. La aplicación simultánea de estas tres en un solo punto es el dominio. Gracias a la conquista de este dominio surge la luz del conocimiento. Se aplica a distintos niveles. Estos tres elementos del yoga son internos en relación con los 5 anteriores. Y estos mismos son externos en relación con la contemplación no germinal. La transformación de la mente detenida se produce cuando se inhibe la impresión latente emergente y se manifiesta la impresión latente detenida, concomitante con la mente en el momento de la detención. Su flujo tranquilo se debe a la impresión latente. La transformación de la mente contemplativa se produce cuando se elimina el estado de dispersión mental y surge la concentración en un solo punto. La transformación de la mente concentrada se produce cuando la percepción anterior y la posterior tienen el mismo contenido. De esta manera quedan explicadas las transformaciones de propiedad, tiempo y condición respecto a los elementos materiales y a los sentidos. El substrato es el correlato de las propiedades pasadas, presentes y futuras. La diferencia secuencial es la causa de la diferencia de la transformación. Gracias al dominio de las tres transformaciones se obtiene el conocimiento del pasado y del futuro. Debido a la mutua sobreimposición de la palabra, el significado y la percepción se produce en el conocimiento híbrido.
Con el dominio de la perfecta distinción de estos tres elementos se consigue el conocimiento del lenguaje de todos los seres. Gracias a la actuación de las impresiones latentes, el conocimiento de las vidas anteriores. Gracias a la actualización de la percepción, el conocimiento de las mentes ajenas. Este conocimiento no tiene un soporte específico, ya que queda fuera de su alcance. Gracias al dominio de la forma corporal se consigue la invisibilidad, al no producirse el contacto entre el ojo y la luz, ya que la perceptividad del cuerpo ha quedado bloqueada mediante el samyama. El karma es de resolución rápida y lenta. Gracias a su dominio se consigue el conocimiento del momento de la muerte, o también gracias a los presagios funestos. El dominio de la amistad y las otras virtudes proporcionan los correspondientes tipos de fuerzas. El dominio de las diversas fuerzas proporciona la fuerza del elefante y otros tipos de fuerzas. Al localizar en el cuerpo la luz de la percepción extraordinaria, se obtiene el conocimiento de lo sutil, lo oculto y lo lejano. Gracias al dominio del Sol, el conocimiento de los planetas. Con el de la Luna, el conocimiento de las configuraciones estelares. Con el de la estrella polar, el conocimiento del movimiento estelar. Con el del círculo del ombligo, el conocimiento de la estructura corporal. Con el del pozo de la garganta, la eliminación del hambre y la sed. Con el del conducto de la tortuga, la inmovilidad. Con el dominio del resplandor de la coronilla, la visión de los seres realizados. O con el de la intuición, la omnisciencia. Con el del corazón, el conocimiento integral de la mente. La experiencia es la percepción indistinta de la mente y la conciencia, aun siendo extraordinariamente distintas. Gracias al dominio del propio objetivo, se obtiene el conocimiento de la conciencia, pues la experiencia no tiene un objetivo propio. Entonces surge el conocimiento intuitivo y la percepción intensificada del sonido, la imagen, el tacto, el sabor y el olor. Estos poderes son obstáculos para la contemplación, pero son poderes en el estado emergente de la mente. Gracias al debilitamiento de la causa de la atadura y al conocimiento del traspaso, se produce la entrada de la mente en otros cuerpos. Mediante el dominio del aire vital ascendente, la levedad en el agua, en el barro o en las espinas y también la capacidad de ascensión. Mediante el dominio del aire vital central, el resplandor del cuerpo. Gracias al dominio de la relación entre el oído y el espacio, el oído divino. Gracias al dominio de la relación entre el cuerpo y el espacio y a la absorción en la ligereza del algodón, el poder de viajar por el aire. La función externa y no mediatizada de la mente es llamada la gran incorpórea. A partir de ahí, la destrucción del velo de la luz. Gracias al dominio de lo tosco, de la esencia, de lo sutil, de la inmanencia y de la intencionalidad, la conquista de los elementos. A partir de aquí se manifiestan los 8 poderes, como el de volverse diminuto,
la perfección del cuerpo y la invulnerabilidad ante las cualidades de los elementos. La belleza, la gracia, la fuerza y la constitución diamantina constituyen la perfección del cuerpo. Gracias al dominio de la percepción, de la esencia, del sentido del yo, de la inmanencia y de la intencionalidad, la conquista de los sentidos. Y entonces la velocidad de la mente, el estado extrasensorial y la conquista de la materia primera. Para aquel que solo percibe la distinción entre la mente y la conciencia, la facultad de presidir sobre todos los estados de existencia y también la omnisciencia. Cultivando la indiferencia incluso hacia estos poderes, al destruirse la semilla de la imperfección, se produce el aislamiento. Ante la invitación de los dioses no caben ni el afecto ni el orgullo, pues se brinda la oportunidad de una nueva desgracia. Gracias al dominio del instante y su secuencia surge el conocimiento discriminativo. El conocimiento discriminativo es trascendental, omniobjetivo, no secuencial y abarca todos los modos. Cuando se produce en igual medida la purificación de la mente y la conciencia, se obtiene el aislamiento. Capítulo 4. Kaivalya-pada, del aislamiento. Los poderes surgen a raíz del nacimiento, las plantas medicinales, la recitación, el ascetismo y la contemplación. El cambio de especie es posible gracias al flujo creador de la naturaleza. La causa instrumental no es la que pone en movimiento los elementos productores de la naturaleza, sino que solo elimina los obstáculos, al igual que el campesino rompe la pared de una acequia para desviar y dejar correr el agua. Las mentes artificiales se producen únicamente a partir del sentido del yo. Cuando hay diferencias en el comportamiento de estas mentes artificiales, es una sola mente la que dirige a las otras. Entre estas mentes, las que nacen de la meditación no dejan residuo kármico. El karma de los yogis no es ni blanco ni negro. El de la otra gente es de 3 tipos distintos. Por lo tanto, la manifestación de las impresiones latentes se produce en plena correspondencia con la fructificación del karma. La contigüidad entre la manifestación y la fructificación se produce a pesar de que haya una separación de tiempo, lugar o nacimiento, ya que el recuerdo y la impresión latente tienen una misma forma. Las impresiones latentes no tienen principio, ya que el deseo es infinito. Las impresiones latentes requieren unas causas, unos efectos, un substrato y unos soportes. Cuando estos desaparecen, también ellas desaparecen. El pasado y el futuro existen esencialmente en el presente, pues las propiedades están sujetas a la distinción temporal. Estas propiedades están formadas por los constituyentes y pueden ser manifiestas o latentes. La consistencia de un objeto se debe a la unidad del cambio. Debido a la diferencia en la percepción mental de un mismo objeto,
Ambos, la percepción y el objeto, siguen vías independientes. Un objeto es conocido o desconocido según la mente se vea o no coloreada por él. Los procesos mentales son siempre conocidos, ya que el Purusha, el señor de estos procesos, es inmutable y por lo tanto siempre consciente. La mente no brilla con luz propia, ya que es un objeto de percepción. Y ante la imposibilidad de conocer a ambos simultáneamente. Si una mente percibiese a otra, se produciría una regresión al infinito, pues siempre sería necesaria una percepción mental posterior para percibir a la anterior, causando además la confusión de la memoria. La conciencia intransferible percibe su propia mente al reflejar su forma en ella. La mente es omniobjetiva, ya que está teñida tanto por el objeto percibido como por el sujeto perceptor. Esta mente, aun siendo muy compleja, al estar formada por innumerables impresiones latentes, está al servicio de otro, por el hecho de ser un ente compuesto. Para la persona de discernimiento, cesa la búsqueda de identidad. Entonces la mente, inclinada hacia la intención discriminativa, se decanta al aislamiento. En los intersticios de esa intelección discriminativa surgen otro tipo de percepciones debido a las impresiones latentes. La erradicación de estas percepciones se produce del mismo modo que el de las aflicciones, tal y como ya se ha indicado. La contemplación, la nube del Dharma, se produce en el caso de aquella persona que, tras conseguir la plenitud de la intelección discriminativa, no se apega ni tan siquiera al conocimiento. Se produce entonces la cesación de las aflicciones y del karma. Entonces el objeto cognoscible se vuelve pequeño debido a la infinitud de un conocimiento depurado de todas las impurezas y desprovisto de todos los velos. A partir de aquí finaliza para los seres realizados el cambio secuencial de los constituyentes. La secuencia es el correlativo del instante y se percibe al final del cambio. Para concluir, el aislamiento es la involución de los constituyentes que no cumplen ningún objetivo en relación al Purusha, o también la energía de la conciencia asumiendo su propia forma. Aquí finalizan los 4 capítulos de los Yoga Sutras de Patanjali. Espero que los hayas disfrutado. Un fuerte abrazo y Namaste.